desde el primer momento siempre soñamos con esta alegría, ¿no? Y Fossati que creyó en ti, ¿no? Sí, el profe Te dio un abrazo muy grande. desde el primer momento que llegó dio la confianza no solo a mí, a todo el grupo, y eso es lo primordial para el equipo, ¿no? Yo creo que no debemos jugar así. Yo he venido sacándome la mierda para estos partidos y no es posible no arrancar. A mí me jode mucho esto, yo estoy como la mierda. Señoras y señores, la toma Ordóñez, final. Así es. Pero el central de Cristal... No, muchachos, más respeto, No, en serio. pero campeón Más tiene respeto, plus. muchachos. Son toda la vida serán Hay maneras de ganar y hay maneras de perder. Y lo que hizo Alianza Lima el día de ayer, o más bien dicho, la dirigencia de Alianza, porque claro, los hinchas al final no tienen la culpa. La toma Ordóñez, final. Acabó el partido. Quiero comentarte que tenemos un nuevo auspiciador en el canal, Rexona. Llegó a Más Allá del Gol, con la mejor tecnología en antitranspirantes para movernos frescos y seguros todo el día. No olvides usar tu Rexona en aerosol antes de la pichanga o antes de ir al estadio a alentar a tu equipo favorito. Su tecnología exclusiva forma la barrera de protección más resistente contra el sudor y el mal olor. Puedes encontrarlos en sus redes sociales y en tu supermercado o tienda favorita. No hay ninguna duda, el nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. Fue un bochorno, una vergüenza y algo que no se tendría que ver repetir jamás en una final. Y es triste, ¿saben? Porque sería muy bonito hablar del partido en sí, del fútbol, del resultado, pero ¿qué se puede decir de eso? Universitario jugó la final solo, no tuvieron rival. Alianza no se presentó en la ida, donde se demostró que únicamente salieron vivos del estadio de la U por pura suerte, y en el segundo partido jugaron incluso peor, y eso que estaban en su propia cancha. Lamentablemente, cuando todo se terminó, lo que más llamó la atención y lo que generó incluso reacciones internacionales, periodistas de otros países y programas de televisión, fue lo que hizo la dirigencia de Alianza apagando la luz del estadio para evitarse esa humillación, según dicen algunos, ese mal momento en el cual ves a tu clásico rival dando la vuelta en tu estadio, en tu cancha, únicamente para que tus hinchas luego pues no se vayan molestos, ¿no? Pero yo creo que ya los hinchas de Alianza estaban lo suficientemente molestos con su dirigencia, con sus jugadores y con su entrenador. No hace nada más que dejar mal parado al equipo, dejan mal parado también a la hinchada, hacen que Alianza Lima se vea como unos picones que no querían ver a su rival celebrando en su cara cuando era lo justo, ¿no? Universitario fue superior a Alianza en los dos partidos. Son mucho mejor equipo, juegan mucho mejor, atacan mucho mejor y claro que son los justos campeones del año. Y en un momento donde como les dije al inicio, hay que saber perder también. Yo creo que Universitario no hizo nada malo, ¿no? Su celebración estuvo normal y al final el haberles apagado la luz los provocó a ellos a celebrar con todavía más fuerza. No sé si vieron cuando acabó el partido cómo salía toda la gente del estadio y entrevistaron, claro, ahí los medios de comunicación que siempre salen a hablar con la gente y empezaron a entrevistar a todos los hinchas de la U. Y los hinchas de la U estaban más felices que nunca, porque sentían que les habían intentado quitar la felicidad, quitar la oportunidad de celebrar y aún así lo hicieron con más ganas. O sea que todo fue contraproducente. Esos eran los hinchas de la U. Cuando preguntaban a los hinchas de Alianza fuera del estadio, todos querían literalmente destruir el equipo. Ya algunos estaban diciendo que esto se iba a convertir en una especie de descenso de River Plate, pero en Perú. Empezaron a tirar bengalas, se apagaron las luces. Encima fue algo totalmente irresponsable que pudo poner en peligro a los hinchas. Porque no sé si sabían, pero desde el minuto en el que se apagaron las luces del estadio, no se volvieron a prender nunca más. Hasta ahora, hasta estas horas del día siguiente, sigue con las luces apagadas. De modo que con esto nos encontramos en una situación donde sí tuvimos a un justo campeón, pero tenemos que saber por qué salió campeón. Ya criticamos a la dirigencia de Alianza por lo que hizo, fue un acto de piconería, fue un acto de no saber perder. ¿Pero por qué perdieron? Bueno, en primer lugar porque Alianza Lima no juega nada. No juega a atacar,
defendiéndose dependieron únicamente del ratoneo, y es más, su entrenador se pone a experimentar con una alineación diferente que nunca antes había probado en el partido más importante del año. ¿En qué cabeza cabe algo así? ¿En qué cabeza un entrenador prueba una línea de 3 que nunca ha funcionado con Alianza Lima en la final de vuelta en tu estadio, encima saliendo ratoneando con 5 defensas? Obviamente los hinchas de Alianza estaban molestos, aunque claro, no, luego del partido de ida, como se había empatado, casi nadie decía nada, es más, hasta estaban un poco orgullosos. La realidad aquí es que Alianza Lima perdió en solamente 2-3 minutos todo ese efecto psicológico que generaron con el empate en el Estadio Monumental. Porque se demostró una cosa, primero que Alianza Lima ha decrecido muchísimo en su juego desde que empezó el año. Es un equipo que empezó por todo lo alto y cayó hasta lo más bajo, como ya incluso dijimos en este canal en algún video en algún momento. Y la U era todo lo contrario, es un equipo que empezó por todo lo bajo y acabó por todo lo alto. Además de que se ha demostrado, creo yo, que la U tiene un entrenador mucho más capaz, dejando en claro que el entrenador de Universitario es seguramente el mejor entrenador que hay en toda la liga peruana, y que el entrenador de Alianza en ningún momento supo cómo agarrarle la mano al equipo, cómo tenían que jugar, y en el peor momento se pone a hacer unos experimentos bien raros. También eso es lo que pasa cuando tu único planteamiento es salir a ratonear. ¿Qué pasa cuando te hacen el gol a los 3 minutos? Pues que ya tu planteamiento se va al tacho de la basura. ¿Qué más puedes hacer? Tienes que cambiarlo todo, y se demuestra que el entrenador de Alianza no tenía ni un plan B ni un plan C para darle la vuelta a la situación. Sencillamente porque la U era un equipo mucho más trabajado, y eso se nota en el entrenador que tenían. Es más, incluso algunas personas empezaron a hablar de la posibilidad de que si terminan votando a Reynoso sería una buena alternativa tal vez ir por el entrenador de la U, por Fossati. Si lo analizamos fríamente, pues no sería una mala opción, viendo que es un entrenador con mucha experiencia, que ha dirigido en la U, en Uruguay y en muchos otros países. Pero claro, puede que también se está hablando solo por la emoción del momento. A pesar de todo eso, la diferencia de entrenador se sintió. La diferencia de equipos, creo que también. El equipo de Alianza empezó siendo la inversión más grande de la historia del fútbol peruano, y muchos de esos jugadores terminaron siendo odiados e insultados al final del partido. Incluso jugadores que ni siquiera participaron, como Andrés Andrade o Cristian Cueva, fueron criticados e insultados por el público cuando se estaban yendo del estadio, porque se dieron cuenta que les habían metido la rata con esos jugadores. Futbolistas que cobran cantidades de dinero absurdas y que ni siquiera pudieron participar de la final. El caso de Pablo Sabaj, por ejemplo, luego de haberse ido de fiesta cuando Alianza Lima empató un partido de local que los pudo haber hecho ser campeones directos y no tener que jugar la final, fue otro de los casos que rebalsó la paciencia de la gente. Luego de eso ya te das cuenta que obviamente Alianza Lima tiene que cambiar muchas cosas, no solamente en su fútbol, sino también de jugadores. Curioso, ¿no? Cómo se empieza el año diciendo que se tiene la plantilla más importante, más poderosa de todo el planeta, y al final terminan queriendo sacar a más de la mitad del equipo por el resultado. Hasta Zambrano lo querían sacar, y saben, puede que hasta tengan razón. Zambrano también estuvo en esa fiesta, Brian Reina también estuvo en esa fiesta. Y hablando de Brian Reina, no sé si lo escucharon, pero después del partido el chico salió a rajar del entrenador de la Riera. Y creo que esto no hace más que demostrar que el entrenador nunca supo cómo llegarle a los jugadores. Con eso no hizo más que demostrarse que el entrenador nunca supo cómo llegarle a los jugadores. Dijo que la Riera ni siquiera había hablado con él desde que había llegado al equipo. Y luego te das cuenta que Brian Reina en la selección peruana es un jugador que te puede cambiar la cara todo un partido, y en la final con Alianza no fue titular en ninguno de los dos encuentros. Ya te das cuenta la clara diferencia de nivel que había entre el manejo de un equipo y el otro. Con Universitario sí creo que la cosa está bastante más definida. Jugadores como Piero Quispe, como Edison Flores, como Alex Valera, que no haya tenido su mejor partido pero aún así fue importante, te das cuenta que encontraron algo que todos los equipos buscan. Un equipo de memoria, un once que te salga así a la primera y no tienes que andar haciendo experimentos raros como hacía el entrenador de Alianza. Porque cuando un entrenador cambia demasiado de alineación es que sencillamente no sabe a qué quiere jugar. El de la U lo hizo todo bastante más sencillo, bastante más clásico, y a veces lo clásico es lo que te puede dar mejores resultados. Piero Quispe sobre todo creo que ha demostrado tener el nivel para ser ya no solo titular en la U, que ya lo es, sino titular en la selección peruana, y por mucho. Es el mejor mediocampista ofensivo que hay en todo el país, superior a Cueva, superior a Canchita González, superior a Sergio Peña, y lo demostró en estos dos partidos. Ante la presión nunca se achica. Es un futbolista al cual tú le puedes meter de golpes todo el partido, como intentó hacer Alianza Lima en los dos finales, y aún así
no se amilana, no se echa para abajo, no baja los brazos y termina demostrando toda la capacidad que tiene, cosa que por ejemplo Jairo Concha no pudo hacer. Es más, estos dos finales fueron como un duelo entre ambos y creo que lo ganó Piero Quispe, pero con mucha diferencia. No porque Quispe sea mucho más talentoso que Concha, sino porque demostró tener más actitud. Eso sí creo que fue lo más importante. Los jugadores de Alianza en su gran mayoría no parecían un equipo, no parecía siquiera que les esté molestando estar perdiendo la final. De hecho, cuando la U ya estaba ganando 1-0, todo el tiempo parecía que la U era el equipo que estaba perdiendo. Estaban más cerca ellos del 2-0 que Alianza de empatar. Todo el tiempo se sentía la sensación de que si Alianza hacía un gol iba a ser únicamente por casualidad, por milagro, por un error del VAR o por un penal, pero nunca por juego, nunca por ser superior a la U, porque no lo consiguieron en los 180 minutos que duró la final. Luego de todo eso, ya solamente queda pensar en el futuro. ¿Qué hará Alianza Lima el próximo año? Seguramente el entrenador a estas alturas tendría que estar más que despedido. Pero también cambiaron un montón de jugadores. Quitarse pesos muertos como puede ser Cristian Cueva, Andrés Andrade o Pablo Sabaj y contratar futbolistas que de verdad les sirvan para armar un equipo para Libertadores. Y la U, si no se le va por ahí algún jugador importante y si incluso consiguen mantener a Piero Quispe, creo que lo pueden hacer bien. No tienen que hacer tantos cambios. Alianza Lima tiene que hacer un cambio, ya no diría solo de jugadores, sino que de mentalidad. Si no cambian esa mentalidad que tuvieron en estas dos finales donde son un equipo que no quiso ganar y no quiso competir, pues la próxima Libertadores va a ser igual o peor que esta.